Buenas tardes, queridos amigos. Estamos haciendo un programa político que va a llamar la atención en Querétaro. Y va a ser muy novedoso. No es el típico programa aburrido. Vamos a conocer a los políticos desde su punto de vista humano. Y ustedes van a decir si les creen o no. Pero vamos a mostrar, vamos a entrar en la piel de los políticos, de nuestros amigos, para que ustedes los conozcan realmente por quiénes están votando. No por los spots ni dichos políticos. Ahora estamos esperando a Santiago Nieto, buen amigo, lo conozco hace 27 años. Mira que viene Santiago. Estamos aquí en el... Qué bueno que viniste. Eres una de las personas que me interesaba que vinieras porque te conozco y sé lo buena persona que eres. Y yo adoro a tu mamá, bueno, adoro a tu mamá, adoro a tu papá, a tu hermana. Vamos a empezar con un traguito. Como siempre me refiero. Yo te dije que a ti te gustaba el tequila. Y me estás preparando un gin con rojo. Sí, ya tiene tiempo que no. Dicen que nosotros no dura nomás, si dice más de claro. Salud, después de una gran travesía hemos llegado a la mesa. Vamos a comer en este restaurante tan rico que tú lo conoces desde joven, digamos, me estabas contando. Sí, Campo Bravo es un lugar icónico en San Juan del Río, es un restaurante a la que veníamos cuando éramos adolescentes. El sábado en la noche soltaban vaquillas en el ruedo, entonces era un lugar como donde toda la juventud sanjuanense en esa época queretana, venían muchos queretanos aquí a San Juan, convivíamos. Es un lugar que me tiene recuerdos imborrables. Hacían incluso de partidos de polo en burro, mira, del ruedo, qué entretenido. La verdad es muy entretenido y un lugar donde además se come riquísimo. Bueno, estamos entrevistándote porque eres candidato a senador en Querétaro, cosa que a mí me asombra tu postura, porque después de los puestos que estuviste, digamos, tú te la estás jugando a que tienes que ganar solamente, o sea, es una confianza de que vas a ganar, cosa que no se ve en muchos políticos, siempre se aseguran el plurinominal o el mejor minoría, y tú no, tú aceptaste ir a ganar para poder llegar al Senado. Sí, cuando empezó este proyecto, yo estaba como procurador, como encargado del despacho de la Procuraduría en Hidalgo, había sido invitado por el gobernador Julio Menchaca, después de haber concluido mi etapa en la UIS. Y la verdad es que me preguntaron que si quería participar en la encuesta de Morena, y les dije que sí, y gané la encuesta dentro de lo que se hizo entre la ciudadanía para ver quiénes eran los candidatos. Pero hubo una cuestión de género, se hizo un sorteo y en Querétaro tocó que la primera fórmula la encabezara una mujer y quedó Betty Robles, mi compañera, y me preguntaron que si yo aceptaría ir en la segunda fórmula. Y les dije, bueno, pues la verdad es que no puedo ser incongruente, siempre he dicho, herencia de mi madre, que hay que buscar el empoderamiento de las mujeres, que hay que trabajar con una perspectiva de género, y bajo esa lógica dije, pues sería incongruente de mi parte pedir que me dieran la primera fórmula, cuando ya además hubo un acuerdo, y se toca que sea mujer quien encabece, y dije, ¿por qué no? Es algo que quiero hacer. Conozco mi estado, tengo trayectoria, tengo experiencia, tengo un conocimiento en muchas materias que van a ser centrales en el próximo Senado, como por ejemplo el Poder Judicial. Yo fui magistrado, fui fiscal electoral, mi hermana hoy es magistrada, fui fiscal electoral, fui procurador de Hidalgo, fui titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, conozco los temas de antilavado, los temas de combate a la corrupción, y creo que son temas que para la doctora Claudia Sheinbaum van a ser fundamentales. Dije, oye, por supuesto que voy a participar en mi estado, además, ¿qué cosa más honrosa puede existir que representar a tu estado? Mira, yo 3 puntos con respecto a lo que ha dicho Santiago. Uno es la valentía de decir, si perdemos, no entra porque entra por postura, debería entrar la mujer, digamos.
Entonces para mí es algo, yo que vengo de afuera, pocas veces lo he visto acá en México. Segundo, que quiero tratarlo ahora más adelante, es que yo adoraba a tu mamá. Tu mamá es un ejemplo de mujer, de empoderamiento, de buena persona, y sin perder la feminidad. O sea, nos hacía todo, en las comidas que nos invitaba a su casa, nos hacía todo trabajar con una sonrisa y con un vocablo, pero exquisito, realmente. Entonces es un tema que yo quiero abordar contigo más adelante, tu mamá, que yo soy un admirador de tu mamá, que ya falleció en situación bastante lamentable, digamos, porque es bueno morir rodeado de su familia, digamos, no lejos. Y tercero, es un problema que tiene desde México a Chile, a todos los países de América Latina, es que yo siempre he dicho, el político no es un todólogo, no sabe todo, pero tiene que tener como senador, como diputado y como asesor gente que sí sepa. Y es lo que tú acabas de tocar. O sea, en el Senado y en los diputados se dedican a legislar. Entonces, ¿qué mejor que tener gente que sabe legislar, que sabe lo que es? Porque de repente en Chile ha sucedido, en Salvador, en Nicaragua, sacan leyes que es muy difícil de aplicar. Es algo, en Estados Unidos acaba de salir una ley que colocaron como sueldo mínimo y condición mínima para Uber. Y resulta que el 60% de los Uber no puede trabajar como Uber. Entonces, en vez de generar más empleo y protección, quedaron cesantía. Entonces, es muy bueno tener en el Senado y en los diputados gente que sepa cómo se hacen las leyes y qué repercusiones va a tener en la realidad, que no se legisla sobre un papel. Sí, y son muchos temas, violencia contra las mujeres, el tema de la reforma al Poder Judicial, es necesaria en muchos aspectos, y yo diría la justicia para las personas, la justicia cívica, los problemas de vecinos, los temas que roba casa habitación, los asuntos terribles como la trata de personas. Creo que hay muchos elementos que se pueden modificar en la ley para hacer un sistema más eficaz. Nadie está pensando en que el sistema del Estado de Derecho se lesione, al contrario, todos queremos fortalecerlo. El asunto es que hay que tomar las decisiones lógicas, jurídicas, más idóneas para hacer más eficaz el sistema, más eficiente y no menos eficaz. Ahora quiero hablar de tu mamá, porque no puedo dejar, y quiero hablar de tu papá también, porque son dos personas que yo admiro, que realmente son cariñosas, que son muy profesionales, que han triunfado en lo que ellos hacen. Tu mamá, si mal no me equivoco, fue antropóloga, obviamente, dirigió la maestría de antropología en la UAC, igual que tu papá, pero también, igual que tu papá, fue presidenta de la Asociación de Antropólogos a nivel mundial, digamos, a nivel internacional, digamos. O sea, ese es el nivel de mujer que tenían aquí ustedes los queretanos, digamos. Era una dama, era muy empoderada. O sea, si alguien a mí me dice un ejemplo de mujer que hace lo que quiere y que logra triunfar, es tu mamá. Uno de los ejemplos para tenerlo, digamos. Y yo te quiero preguntar, y disculpa que te lo haga, ¿qué se siente? Porque la mamá de Santiago falleció como antropóloga en otro país a 3.000 y tanto, 4.000 metros de altura. Entonces, esa noticia, cuando yo, estando en México, recibí la noticia que mi mamá falleció, pero no en esa circunstancia. ¿Pero qué sentiste el saber que falleció arriba, que tuvieron problemas para bajarla, para transportarla? Como hijo, ¿qué se siente ante eso? Yo creo que, a ver, primero, la primera parte es, yo tengo un enorme amor por mi madre, una enorme admiración y respeto por lo que hizo en su vida. El primer museo que se estableció en San Juan del Río, el Museo de la Santa Veracruz, que era un museo de antropología e historia, lo hizo ella. En algún momento la reconocieron, hay varios libros que hablan de personas sanjuaneses. Mi madre no era sanjuanense, nació en la Ciudad de México, y vivió una muy buena parte de su vida en la Ciudad de México, pero se le reconoce como una de las personas de San Juan del Río de mayor reconocimiento social. Hace este museo, hay una aula Aurora Castillo en uno de los espacios de la presidencia municipal durante algún tiempo. Con mi padre generaron una colección de artículos desde baúles de Olinalá hasta trajes tarahumaras, pasando por todo un sistema de etnografía desde Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Querétaro. Porque se conocieron jóvenes. Porque se conocieron jóvenes y hicieron una colección que hoy es un museo familiar, pero bueno, que se puede ser visitado por parte de las escuelas secundarias y primarias en el municipio, y realmente fue una mujer que luchó por sus convicciones.
Ella desde muy chica, por ejemplo, me ponía a leer a Simone de Beauvoir, o ella ponía, siempre tenía esta perspectiva de que había que luchar por los derechos de las mujeres, y tenía una visión absolutamente feminista del mundo y de reconocimiento de todas las vulnerabilidades históricas que habían tenido las mujeres. Entonces mi vida con mi madre es una vida ¿Y de punto de vista como hijo, el sentimiento? Yo tengo un enorme reconocimiento, una enorme admiración. Un aula de la Facultad de Filosofía de la Autónoma de Querétaro lleva su nombre, y bueno, el momento de la muerte ella estaba efectivamente en Guatemala, en una zona no de fácil acceso. Se siente mal, en la noche va a la habitación, venía con un grupo de amigas, y al día siguiente empiezan a esperarla para salir en el recorrido, y resulta que no sale, van a tocar, y llegan las personas del hotel, abren la puerta y la encuentran desvanecida. Ella sufría de hipertensión y no tenía las pastillas en ese momento a la mano, y bueno, cuando llega a Guatemala, a la ciudad de Guatemala, llega con muerte cerebral, y es cuando nos avisan. Y yo en ese momento era magistrado del Tribunal Electoral a nivel federal con sede en Toluca, y me entero, coincido con mi padre en el aeropuerto, nos vamos en el mismo vuelo, mis hermanos, cada quien por su ruta, mis hermanas, mi hermano, llegamos a Guatemala, y me toca a mí recibir la noticia de que pues tiene muerte cerebral. Yo le pregunto a los médicos que si va a quedar como vegetal, me dice, de cualquier forma el cuerpo va a tener una salida en pocos días, y les agradezco la sinceridad y les digo que pues mi decisión es que se le desconecte, porque en algún momento ella me lo dijo. Me dijo, si yo llego a tener un accidente y quedo como vegetal, prefiero que me desconecten, porque eso no es vida. Y en algún momento también me dijo, siempre hay una vida por otra. Cuando se muere su madre, mi abuela, estaba naciendo mi sobrina Andrea, hija de mi hermana Gabriela, y cuando muere mi madre, estaba mi hermana María embarazada de su primer hijo. Y creo que todo esto, Emiliano, y creo que todo esto fueron lecciones de vida. La trajimos en una ambulancia aérea, bajamos en Tapachula, y llegamos a Querétaro, donde finalmente el cuerpo siguió su paso. Y yo soy absolutamente convencido de eso, de la autonomía vital, que si una persona que no tiene sentido conservar un cuerpo humano, cuando la mente, sobre todo una mente tan maravillosa como la de mi madre, no iba a poder regresar en ninguna circunstancia. Y encima ella te lo había dicho, digamos. Y ella era una petición. Pero qué terrible para un hijo tomar esa decisión, digamos, aunque sea basándose en lo que dijo tu mamá, digamos. Sí, fue un tema duro, pero también yo creo que es un tema de voluntad. Y que deja tranquilo al que ella te lo pidió, digamos. Exacto, a mí y en general mis hermanas, mi hermano, mi padre, todos estuvieron de acuerdo, y si me preguntas por qué me casé en Guatemala, porque en algún momento Carla, mi esposa, me dice, oye, hay un lugar que conozco en Guatemala, que lo conocí con unos amigos hace varios años, y me gustaría que lo conocieras porque es un lugar que me encantó para casarnos. Y le dije, pues sí, por supuesto. Y me dijo, porque además yo creo que es importante que tú sientas en Guatemala si es un lugar donde te sientes cómodo por la muerte de tu madre. Llegué al lugar, me pareció espectacular, el antiguo convento de Santo Domingo en Antigua, y creo que fue una buena forma de cerrar una familia y empezar una familia distinta con mi esposa. Y para terminar el tema familiar, ¿tu papá? Mi padre vive aquí en San Juan del Río, bien, contento, una persona que está satisfecha con su vida, con lo que hizo. Lo mismo fue hermano marista en la Sierra Tarahumara, que profesor, tiene 5 carreras universitarias, además de su doctorado, fue maestro normalista, empieza como maestro normalista, historiador, antropólogo. ¿Y cómo llegó a ser presidente municipal? Y en algún momento trabajó siempre cercano al gobierno, eran los gobiernos de época de los gobiernos del PRI, y en algún momento lo mandan a Querétaro
a trabajar en Coplamar. Por cierto, tenía el mismo trabajo, era un delegado de Coplamar, que Andrés Manuel López Obrador en Tabasco, durante el mismo tiempo. Es un tema que a mí me parece interesante. Bueno, mi padre mayor que el presidente, pero en algún momento incluso me da un libro para que se lo lleve al presidente y le pide una firma en otro libro donde aparecían los dos, etcétera. Pero la parte más bonita es que llega a Querétaro, se pelea con el gobernador. Pues esto de pelearnos con los políticos es un tema de familia, y se pelea con el gobernador Rafael Camacho Guzmán, que no era cualquier gobernador, no. Un gobernador muy poderoso, muy fuerte, pero escuchado hablar muy bien de él, muy querido, muy fuerte, muy valiente, muy determinado. Y total, se pelea con el gobernador, sale del gobierno, pero estaba por terminar el gobierno y entraba Mariano Palacios Alcocer. Y Mariano Palacios lo invita a ser su director de programación y presupuesto, y en algún momento, 3 años después del gobierno, lo invita, así eran las cosas en aquella época, me dice mi padre que convocó una reunión reciente el gobernador y había 18 personas, son 18 municipios, dijimos, uno de cada municipio, ya la hicimos, y era la forma de selección de candidatos de la época, y al final no estaban en encuestas como nosotros en Morena, y no había elecciones internas de los partidos, era una decisión del gobernador, y al final terminé como presidente municipal de San Juan del Río, y la verdad es que fue una época fantástica. En esa época yo tendría entre 15 y 18 años, estaba cursando la preparatoria en Querétaro, y pues la verdad es que fue una época para él, para mí extraordinaria, y después regresa a los temas universitarios, donde conservó el resto de su vida. Hay muchas cosas que tengo que hablar del papá de Jaime, de Santiago, digamos, pero en Chile se dice, en Chile me la dejaste votando frente al árbol. Yo me acuerdo que en las reuniones en tu casa, con tu papá, que me invitaba a tu papá a su cumpleaños, una vez escuché la historia que, siendo el presidente municipal, te colocó a hacer obra. Ah, sí. Sí. O sea, tú sabes lo que se sufre haciendo obra. No, la historia es que yo tengo muchos primos que quiero mucho, varios, pero dos que son hermanos, pues mi primo Gustavo, que fue presidente municipal aquí en San Juan, y mi primo José, que es el papá de mi ahijado, que además se llama Santiago Nieto, que por cierto está estudiando ahorita Derecho en la Autónoma de Querétaro, y nos fuimos de fiesta. Y entonces pues llegamos con muchas copas encima, muchas. Y entonces mi padre, bueno, se enojó, yo estaría igual en la preparatoria, tendría 15 o 16 años, y entonces de castigo me mandó a trabajar de albañil. Entonces, pues en realidad de peón, yo no sabía, tuve que hacer la mezcla, llevar carretillas y cargar, y aprender a cargar los botes de cemento, de la mezcla, y puso un agente que estuviera atrás de mí todo el tiempo para que no me dejara descansar. Y entonces eran 4 horas, tenía una hora para comer y 4 horas por supuesto adquirí un bronceado espectacular, y 4 horas después eran 8 horas más la hora de comida, y así me tuvo todo el verano, hasta que ya teníamos que regresar a clase y ya había que regresar a la escuela. Pero sí, yo de lunes a sábado estaba trabajando en la obra para que se me quitaran las ganas de tomar, ¿no? Y no se me quitó el gusto por el tequila, Bueno, tu papá tampoco. Mi papá tampoco, sí, pero mi papá tomaba sobre todo mezcal. Sí, yo aprendí a tomar mezcal con él. Sí. No, y después hacía unas cosas, hacía unos aguardientes que él los preparaba de cosas de guinda, de sábila y de cactus y de unas cosas muy raras. Hagamos salud por tu mamá y tu papá, porque realmente son... Pero te puedo preguntar, ¿qué pasó con tu matrimonio y Yando? ¿Terminaban enojados, se gritaban? Porque lo que se cuenta en México se da mucho para que se digan cosas y todo el mundo lo crea, digamos. Sí. Entonces, ya que estamos aquí, aprovechemos, digamos, de la sinceridad, porque sé que Santiago me va a contestar sinceramente. ¿Qué pasó con el amor y con él? A ver, yo te diría que fue la mejor decisión de mi vida. Estoy feliz con mi matrimonio. Carla y yo tenemos la costumbre de cenar
juntos todos los días. Ella viene aquí a Querétaro, pues yo estaba durante toda la etapa de Hidalgo, iba y venía a México, y la verdad es que es una relación extraordinaria. ¿Qué pasó? La verdad es que Carla y yo nos conocimos desde 1997 en el ISO. Yo era asesor de Jaime Cárdenas, ella era asesora de Alonso Lucambio, y de hecho nuestros currículos estaban enfrente, en un pasillo, en algún momento estábamos. Y por supuesto siempre nos llevamos bien, nunca fuimos amigos íntimos, y bueno, yo me casé. Que era muy bonita y muy agradable tu primera esposa también, o sea, mi respeto a tu primera esposa también. Sí, y la verdad es que fue muy me casé, duró 20 años, pues que cerramos esa parte. Tuve con Maite pues, 2 hijas maravillosas, hermosísimas también, hermosísimas. Hermosas, y al final también lo digo porque ahorita que dicen que los panistas impugnaron mi residencia, digo, a ver, mis 2 primeras hijas, mi primer matrimonio son queretanas, nacieron en Querétaro. Pero bueno, volviendo al tema, ella se va a estudiar a España, nacen mis hijas, ella regresa, la hacen consejera electoral, se casa. Ah, también. Ella se casa con quien después le hace la vida imposible, y con el que yo tengo un enfrentamiento constante desde hace varios años. Y porque además forma parte del equipo de Cabeza de Vaca, es un panista prominente de la época de Peña Nieto. Pero por comentar, y además fue secretario particular de Felipe Calderón y yo López Obradorista, o sea, no podemos estar en lugares más encontrados en la geografía política y personal. No la tenemos que venir a preguntarle por qué ese cambio así tan brusco, digamos. No, pero llega me hacen a mí magistrado electoral, volvemos a coincidir en temas electorales, terminamos los dos nuestro mandato al mismo tiempo, ella se divorcia, porque le pusieron los cuernos 300 veces, pero al final del día él la empieza a bloquear sistemáticamente. A mí me hacen fiscal electoral, la propuesta de la izquierda, pero con el aval del PAN y del PRI, en la época de Peña Nieto. Y me vuelvo a encontrar a Carla, le digo, oye, yo creo que tú debes ser magistrada electoral. Había concursado 2 veces para ser consejera electoral y el exmarido la bloqueó. Concursa para ser magistrada electoral, el exmarido la bloquea, le habla a los ministros para que no la voten. Y en 2017 vuelve a concursar para ser magistrada consejera electoral y la vuelve a bloquear el exmarido. En 2017 yo tengo el enfrentamiento final con Peña Nieto, me destituyen de FEPADE y Carla me defiende en medios, me mandó mensajes, yo cambié de celular porque tuve una etapa de mucha persecución, me aventaron los medios de comunicación en contra, como me lo hizo Cabeza de Vaca hace la salida de la UIF, me avientan también le llegan a mi ex esposa fotografías mías, amenazas para mis hijas, ahí empieza el trámite de divorcio y ya, termino viviendo en un departamento prestado de un amigo que es hoy rector de la Universidad de Chiapas que está cerca de la UNAM, por cierto, y 2 veces me roba, tenía yo derecho por ser ex subprocurador general de la República, ser fiscal electoral, tengo una camioneta blindada, me la dejan 2 veces en tabiques, para que me quitan la seguridad, me quitan todo. Y en ese contexto es donde Marcelo Ebrard me rescata y me lleva con López Obrador, y el resto de la historia pues ya eso ya la platicamos. ¿Pero qué pasó con el matrimonio? Pero regresando a la boda, es lo que todos queremos saber, ¿no? Le digo, a ver, cuando me designa el presidente López Obrador como titular de la UIF, veo un tuit en donde dice de Carla, donde dice: el karma existe y tú que fuiste perseguido, ahora vas a tener la facultad de perseguir. Y yo tenía que recomendar a alguien para que se fuera a la embajada norteamericana, mexicanos de México, la embajada de México en Estados Unidos. Y dije, ya sé, necesito a alguien que tenga personalidad, que tenga carácter, que tenga presencia, que tenga conocimiento de idiomas y que le hable de tú a los gringos. Sí, y después quiero hacer un acotamiento con respecto a los puestos. Le digo, oye, la invito a desayunar, y le digo, oye, ¿por qué no te vas a la embajada en Washington? Me dice, oye, no, pues yo prefiero que estemos aquí trabajando juntos. O sea, ya tenía intenciones. No, me dijo, te acepto el área internacional. Dije, pues, si alguien me hubiera dicho en ese momento, oye, se van a terminar casando Carla y tú, nunca lo hubiera creído, porque éramos buenos amigos.
pero hasta ahí. Va a interrumpir tu historia. En Chile se dice, los hombres creemos que elegimos, pero son las mujeres las que eligen. Las que eligen. Pero la verdad es que la historia es, y vuelvo al tema de la boda, al final decidimos casarnos, le entregamos la invitación al presidente López Obrador. Sí, porque fíjate que yo era de los que decía, humor chileno, humor latinoamericano, digamos, decía, quizás se enojó porque no lo invitaron. No, sí lo invitamos a él y a la esposa no sé, que es un lugar maravilloso, la doctora Beatriz Gutiérrez. O sea, sí la conocía. Muy chistoso, sí, muy chistoso porque estábamos desayunando en la oficina del presidente y ya de repente pues, el presidente, estamos en su oficina, entonces de repente el presidente se para y me paro yo, y se va hacia la puerta, yo voy hacia la puerta y volteamos los dos y estaba la doctora Gutiérrez Müller y Carla platicando las dos en la mesa y nosotros dos en la puerta. Entonces sucede. Entonces al final la boda fue en Guatemala, por ya lo que te comenté de mi madre y del lugar que conocí a Carla, y después de eso un invitado de nosotros, pero bueno, Carla escribía en el Universal, entonces se invita al director del Universal, que yo no sabía que viajaba con dinero en efectivo y que era un tema conocido en el mundo periodístico y político, que lo hacía. Y van en un avión privado en donde llevan como amiga suya a Paola Félix, que es muy amiga mía, la conocí por los temas de trata de personas, y va en ese entonces secretaria de Turismo de Claudia Sheinbaum en el gobierno de la Ciudad de México, y los detienen por traer $35,000 en efectivo y haber declarado 10,000. Discúlpame que tengo que hacer una aclaración, eso es lo que yo no entiendo de los políticos mexicanos. ¿Cómo declaran menos dinero del que... Si no hay problema declarando el dinero que uno lleva, no hay problema, ¿por qué declarar menos? Y me dice que bueno, que los estaban esperando, que nos lo cuenta la historia, tanto Paola Félix y su esposo, como la esposa de Ilio Ortiz, y nos dice que tenían un hospital y que los estaban esperando con champaña y con canapés y edecanes, y que los trataron a cuerpo de rey. Pero detienen a la secretaria por el tema de los dólares en efectivo, y ahí empezó, al día siguiente, eso fue el viernes, nos marca Paola Félix y me manda un mensaje, lo leo y Carla me voltea a ver y me dice, ¿qué pasó? Me enseña el mensaje y dice, tenemos problemas con Ilio Ortiz. Pues yo pensé que le había pasado algo. Y no, pues resultó que el problema tenía que ver con eso. Le dije, oye, perdón, pero aquí está el subsecretario para América, Centro y Sudamérica, te lo voy a presentar, te lo voy a pasar para que él te ayude. Porque además estamos en un cóctel un día antes de la boda. Al día siguiente sale la noticia, Paola tiene que renuncia y se arma un escándalo en la tormenta perfecta. Tenemos 57% de economía informal cuando empezó ese sexenio del presidente López Obrador. 42% de la economía estaba fuera de los bancos. Hoy es el 35%. Y ese rango es la bancarización en la banca del bienestar. De gente que nunca había tenido una tarjeta de débito, que no tenía la costumbre de ahorrar, que siempre tenía el dinero en el colchón en efectivo, y que hoy tiene posibilidad, con una educación financiera, por supuesto, de poder generar un mejor ingreso y poder generar algo que nunca han tenido, intereses. Entonces, me tocó en Tolimán, me tocó una señora de la tercera edad que me dijo que con el dinero que recibe de la pensión para adultos mayores, compró ropa y tiene un puesto en el mercado, en el tianguis. Es decir, se convirtió en una microempresaria. Se convirtió en una microempresaria con el dinero que recibe del bienestar. Ojalá, todos pensaran como ella. Todos y todas pensaran como ella. A ver, es muy importante lo que está diciendo Santiago, pero a la mayoría de la gente las cifras, los números, yo soy matemático, así que me encanta. Las cifras y los números no es muy amigable. Entonces yo te voy a sacar de las cifras y los números, y aprovechándome de lo que tú dices, hay un mexicano, un compadre mío mexicano que me dijo, dicen, cuentan, no me creas, pero se corrió el rumor como, digamos, casi como ficticio, digamos, que tú le explicaste a AMLO el cuadro de Carbonell que hizo de Calderón. Por favor, dinos si es verdad o no, y qué pasó con eso, si es verdad.
A veces acordamos en su oficina, a veces acordamos caminando en el patio de honor, y hay un cuadro de Calderón, de todos los presidentes. De Carbonell. Y Carbonell me había platicado su historia. Carbonell está radicado en Querétaro, es ecuatoriano de origen, y me platicó la historia. Sale Felipe Calderón, y cuando lo está pintando va a ver el cuadro y ve que tiene los ojos rojos y la nariz muy roja. Entonces le dice Calderón a Carbonell: oye, quítame eso, me parece que evidentemente era una referencia que estaba borracho, pero hay una puerta atrás abierta, porque entró a tomar protesta por la puerta de atrás. Después hay un cuadro de un campo de energía eólica donde están todo el campo de tierra, la seco, el aspa de energía eólica sin movimiento. Y claro, la energía eólica pues en realidad no la desarrollan bien, y fue sobre todo un negocio dentro de la estructura panista. Y Carbonell quería dejarlo... Y quería un foco desconectado cuando Calderón apagó luz y fuerza del centro. Hay un busto de Morelos que trae, porque Calderón admiraba a Morelos, pero trae un balazo en la cabeza. Y hay una bola de oro, símbolo Orbi et Urbi de la Iglesia Católica. Y finalmente, muy muy importante, en un atril van unas hormiguitas con pedacitos de pan, porque Calderón destrozó al pan. No, a mí me parece una genialidad. Cuando me contó Carbonell me reí, se lo conté al presidente López Obrador y se reía. O sea, es verdad. Es verdad. La vanidad existe, y Calderón estaba más preocupado por su nariz de borracho, sus ojos de borracho, que no se dio cuenta de toda la simbología atrás. Mira, yo no conozco el cuadro porque no he estado ahí, digamos porque esto está en el Palacio Nacional, pero se puede ver en internet. Ah, bueno. Pero a mí me recuerda, uno de los cuadros que a mí me fascina, cuando yo voy a Madrid, le digo a todo el mundo que me acompaña, digamos, mi señora, mis hijos, yo pierdo medio día a sentarme mirando las meninas. Y lo que tú me escribiste es muy parecido a las meninas, el cuadro, en la puerta atrás, el esquina, claro. Es muy parecido, o sea, casi un tributo a las meninas, digamos. Pintándose a sí mismo. Exacto. Esa fue la diferencia. Claro, pero casi un tributo a las meninas, digamos, como lo encuentras de... Ah, pero muy entretenida esa historia, digamos, de... Oye, te quería comentar, nos acompaña mi candidata suplente, Rodrigo Rangel, ella es originaria de Corregidora, de Querétaro en realidad, y bueno, que se nos uniera a platicar. Qué alegría tenerte acá. Muchas gracias, Oscar, qué gusto saludarlos, encontrarlos aquí en tan amena charla. Esos aros, ¿de dónde son? Porque están muy bonitos los aros. Ah, muchas gracias. Fíjate que me encantan los aretitos que sean un poco tradicionales. A mí me encanta la tradición. Soy una mujer queretana, orgullosamente queretana del pueblito Corregidora. ¿Y de dónde son los aros? ¿Dónde? Son de aquí de Querétaro, sí, de las artesanas queretanas. Pero tú muy tradicional, muy queretana, pero te casaste con uno un lagunero, digamos. Con un lagunero, con Rafa Borja. Sí, ¿cómo ves? Sí, ¿se adaptaba a Querétaro, Rafa Borja? Se adaptó bastante bien. Fíjate que él ya tenía unos años aquí viviendo cuando yo lo conocí, entonces ya estaba bastante adaptado. Qué bueno, así que vas en fórmula con Santiago. Voy en fórmula con Santiago. Tuve el honor de que me invitara a ser su suplente. Yo comento con mis amigos que para mí es un honor porque, bueno, pues obviamente se trata de una persona sumamente profesional y algo que me llama mucho la atención y que creo que suma no solo a Querétaro sino al país es su trayectoria. Sí. Además que los políticos, los senadores que lo hacen bien, generalmente tienen que renunciar antes porque van a otro puesto, así que ahí te toca... Muchas gracias. Camulas de aquí de Campo. Muchas gracias. He escuchado más de una ocasión ese tema, todo el mundo lo ve como gobernador en 3 años. Vamos te encargo un agua mineral, por favor. Con limón, por favor. Gracias. Todo el mundo le ve cara de gobernador aquí a nuestro buen amigo, el doctor Santiago Nieto. ¿Tú cómo lo ves, Oscar? ¿Le ves cara de gobernador de Querétaro? Mira... ¿Quieres que te sirva algo, Polito? Ay, por favor. A ver. Mira, hay algo que... Oscar, ¿te sirvo? Gracias.
A mí hay algo que Si quieres, acá en México les cuesta entender de vez en cuando. Ser senador, que pueden ser ustedes dos, ser gobernador o ser presidente de la República, y discúlpenme que se lo diga, ahí está el gama, discúlpenme que se lo diga así de... ¿Quieres un café? Bueno, gracias. Disculpen que se lo diga ahí. Primera vez que voy a comer escamoles, siempre me he negado. ¿Ah, sí? Me he negado. Pero esta, en honor a tu papá y tu mamá. Bien, además es una comida prehispánica. Sí. El ser senador, gobernador y presidente de la República, no todo el mundo lo puede hacer. Y discúlpenme que yo soy democrático, soy socialista, todo el día, pero no todo el mundo lo puede hacer. Porque te requiere ciertas aptitudes que tú tienes que tener. Y en el siglo XXI no te la perdonan. Puede que el Camacho Solís, ¿sabes cómo es? No, Camacho, el gobernador de Camacho Guzmán. Camacho Guzmán me habla muy bien de él, pero que a garabato y decía muchas cosas, y hizo muchas cosas. Pero ahora ya el mundo del siglo XXI no te permite ser senador, presidente o gobernador sin tener un bagaje, lo que tú estás diciendo, sin saber. Un gobernador o un senador, un presidente, tiene que saber idioma. Lo que dice nuestra Constitución es que todos los cargos tiene que haber Está bien, igualdad de hombres, igualdad de mujeres, pero la Corte, cuando interpretó ese precepto constitucional, dijo que era el piso. Digamos que la paridad era el piso, lo cual implicaba que si había más mujeres, no se vulneraba el principio de paridad. De hecho, a nivel legislativo es muy interesante porque un acuerdo del INE, de Carla, por cierto, promovido por Carla, logró que fueran 250 diputadas y 250 diputados. Pero cuando pidieron licencia 2 diputados hombres, sus suplentes eran mujeres. Entonces terminó siendo 252 mujeres, 248 hombres. Y eso es un tema que está previsto por la Constitución y que la Corte Mexicana dijo que era constitucional, que había que pensar la paridad como un piso y no como un techo. Mira, es bueno tener a alguien que sepa, ¿vieron, querido amigo? Tener un senador que sepa las cosas de... Y sí, me tocó, la verdad, una parte muy bonita de que la reforma de 2014 hubo 2 iniciativas, una de Peña Nieto y una que hicieron todas las senadoras de todos los partidos políticos, incluyendo el PAN, incluyendo el PRI, incluyendo evidentemente MC, Morena todavía no estaba, pero PRD y PT, y citaron un libro mío entre los artículos para decir que por qué era necesaria la paridad, y fue un libro que evidentemente tuvo que ver con la forma en cómo fui educado por mi madre. Escribiste un libro, ¿cierto? Tienes hijos. ¿Plantaste un árbol? Que supuestamente son las 3 cosas que tenemos que hacer los hombres. Sí, en el servicio militar aquí en San Juan me tocó plantar árboles en el Instituto. O sea, también te mandan... San Juan del Río, sí, también me mandaron. Ya tienes la tarea hecha. No, pero ahí ya no, mi padre ya no era presidente municipal. Bueno. Ya era el presidente municipal del PAN, por cierto, el que sucedió a mi padre. Eso me lleva a una cosa que, querido amigo, yo doy asesoría en Argentina, en Chile, en México, en Francia, España. Y por eso toco temas de repente que no son solo mexicanos. Hay un tema que está separando a América Latina de Europa y Estados Unidos. Que en América Latina se están polarizando las cosas. O sea, el que es de izquierda y el que es de derecha es de derecha. Y no te puedo ver. Cuando la política en sí es llegar a acuerdos. Hay temas en que tú necesitas 2/3 de los asistentes. Entonces, ¿ustedes cómo ven esa parte? O sea, ¿ustedes están de acuerdo en llegar a acuerdos? O sea, ¿ustedes piensan que les gusta llegar a acuerdos? ¿O creen que hay que atrincherarse en una esquina y el otro en otra esquina y al final el país es el que sufre, digamos? No, yo creo que nosotros estamos de por acuerdos, ¿no? Sí. Totalmente. Claro, porque eso no es ceder, es pensar en el bien de México, o pensar en el bien de Chile, pensar en el bien de Argentina. O sea, hay temas en que no podemos llevarlo a la pequeñez de la izquierda o de derecha. Hay temas que hay que pensar en México, en el país. Entonces, vamos a tener un senador y una senadora suplente que sí están de acuerdo en que hay que colocar los intereses del país sobre los intereses partidistas y particulares, ¿no?
Sí, y sobre todo, creo que lo hemos platicado mucho aquí el doctor, no, porque al final de cuentas vas a hacer leyes para todos los mexicanos Exacto. y mexicanas, ¿no? No solo para un grupo. O sea, se trata de fortalecer la economía, por supuesto, y también no desatender a las clases vulnerables. O sea, al final de cuentas, todavía hoy, por ejemplo, Querétaro tiene mucha desigualdad social, ¿no? Y es un estado, digamos que en nivel de vida, con un nivel de vida bueno, pero tenemos todavía mucha desigualdad social. Entonces, lo que hemos platicado es fortalecer las clases medias, fortalecer la economía, seguir fortaleciendo a Querétaro como un estado impulsor del tema aeronáutico, del tema automotriz, pero también fortalecer la legislación en favor de los que más lo requieren, ¿no? O sea, al final hay temas que a todos nos interesan. El tema del agua le interesa a todos los ciudadanos y ciudadanas. O sea, al final hay temas que son para todos, ¿no? Entonces, ¿qué te parecieron los escamoles? ¿No? Una delicia. Tengo que reconocer que primera vez que como escamoles. ¿Quieres otro? Bueno, siempre me había negado, digamos. Pero aquí Santiago me obligó a comer. Ahí tú eres el que mejor tiene para moverse, porque yo estoy entre la botellita y la... Bueno, lo que les decía, hay algo que es bueno tener en cuenta. Siempre con la izquierda, que quede claro. Hay algo que hay que tener en cuenta. Tenemos dos candidatos a senadores en que están de acuerdo en pensar en lo bien de Querétaro sobre las posturas partidistas, digamos. Y eso es muy importante para que el país avance. Es muy importante. Eso es algo... Tuve una columna y después tuve una charla con un grupo empresarial. ¿Quieres algo más? Los efectos de Milei y Bukele en las campañas mexicanas, digamos. Y lo que yo les transmitía, el efecto Milei, es la humildad. Milei fue contra toda la casta política. Le dijo a la Bullrich que ella debería estar presa porque lanzó fuego, incendió y todo. Cuando llega Massa, que era imposible, el kirchnerismo, o sea, en Argentina tenemos un problema, que ya no se podía continuar igual, porque colapsaba. Ya llevaba 3 veces que llegó default para pagar la deuda externa, digamos. Entonces, la inflación fue del 180%, 180%. Entonces, hay un cuento que dicen que el presidente mexicano le escribe al presidente argentino, a Kirchner, le dice, oye, mis felicitaciones por el logro que has hecho y toda la cuestión. Y el presidente Kirchner le contesta, 1.000.000 de gracias. Y después pone el título, 1.200.000 de gracias, 1.600.000 de gracias, porque era tan rápida la evaluación que tenía que ir aumentando. Entonces, a pesar de que en Argentina el 60% de la gente recibía bonos, votó contra los bonos, porque Milei dijo voy a terminar los bonos, porque no daba más. Entonces, pero volviendo al ejemplo de la humildad, porque Milei dijo, yo no puedo ganar solo, tengo que hablar con ellos, ¿cierto? Y Bullrich y Macri dijeron, a pesar de que me atacó, dijo que debería dar presa, están los intereses de Argentina sobre él. Entonces, yo creo que es algo que los de Morena y los de Sheinbaum y los de Xochitl es algo que tienen que aprender. O sea, en México, en este momento en que vamos a tener una mujer presidenta, que es más hermoso, digamos, tu mamá estaría feliz, ¿eh? Tenemos que aprender, la gente de Morena, que tiene tantas divisiones, disculpa que te lo diga, porque están entre los izquierdistas fundadores, los de Morena, los que se acercaron a Morena, los priistas, panistas que se cambiaron a Morena. Morena tiene que entender que se tiene que unir. Aquí no es cuestiones personales, porque estamos hablando por el bien de México. Y Xochitl, el PRI, discúlpeme que se lo diga, pero Alito tiene que entender que cuando va por Xochitl o cuando fue por la de Ciudad de México, del Estado de México, no puede llevar el nombre de Alito. Tiene que llevar el nombre de la candidata, ¿sí o no? O sea, no estamos hablando de eso. Entonces son para mí las dos grandes alianzas tienen que aprender eso. El decir, dejemos de lado, seamos humildes y pensemos en el bien de México. En punto de vista, al final del día, tuvimos un proceso histórico que fue la transición democrática. En la transición democrática se construyeron instituciones electorales sólidas. Hay que valorarla. Se estableció gobiernos divididos, del 97 al 2018.
Hubo alternancia en el ejercicio gubernamental, tuvimos 3 alternancias sin derramamiento de sangre, lo cual es muy valioso para el país. Tuvimos gobernadores virreyes, que nadie los controlaba, con altos niveles de corrupción, y ahí está, desde César Duarte a Sandoval, Y eso es algo que tú sabes de muy bien, Borges digamos. a Cabeza de Vaca. Y el problema fue que llegamos a un proceso de simulación. Al final hubo financiamiento ilícito a la campaña de Peña Nieto, pero se empezó a investigar hasta 2017, Odebrecht. Tuvo que darse mejor en Estados Unidos que en Brasil, y en Brasil que en México, y conozco de entrada te platiqué hace un momento el tema de Carla. Pues a Carla finalmente su exmarido le hablaba a los ministros para que votaran en contra de ella. Eso lo encuentro increíble. O sea, yo espero que mi señora no me diga, porque yo le he dicho, yo nunca voy a obligar a nadie a estar conmigo. Pero el preocuparte de que no surja, que no llegue, es que todavía le importa y le dolió. Sí, claro, no, pues es parte del enfrentamiento actual, pero desaparecen 43 estudiantes en Ayotzinapa, en Iguala de Ayotzinapa, y de entrada el gobierno dice es el caso Iguala, no Ayotzinapa, y 2, no se realiza una verdad histórica que resulta que al final es una simulación y se cae. Yo se los decía a la gente del PRI en 2016, 2017, dije, si las instituciones no funcionan para lo que fueron diseñadas, dense cuenta que abajo, a nivel subterráneo, está surgiendo un movimiento social y político que está ganando adeptos precisamente porque las personas se sienten decepcionadas de las instituciones. ¿Y qué fue lo que sucedió con el López Obradorismo? Al final Andrés Manuel llega con 53% de la votación. Por favor. Y hace unos días Reforma pone a Claudia Sheinbaum con 58% de preferencia, 5 puntos arriba de lo que ganó Andrés Manuel López Obrador. ¿Cómo explicamos eso? Tiene que ver con un descrédito institucional. ¿Y qué tenemos que hacer? Fortalecer las instituciones, fortalecer el Estado de Derecho, fortalecer los programas sociales, pero fortalecer lo que decía Pueblito hace un momento, la economía, la inversión privada, la inversión extranjera, la inversión pública y temas de transparencia y rendición de cuentas. Lo que creo que no funcionó es que hubo un discurso muy articulado sobre un sistema anticorrupción que en realidad al final del día no dio resultados. Y lo pongo en estos ejemplos. Ahorita el INEGI acaba de publicar su encuesta sobre la percepción de corrupción en México y está disminuyendo gradualmente. De 2017, 2019, 2021, 2023, la disminución es importante. Pero, a ver. Faltan muchas cosas por hacer, sí, sin duda. A ver, mi querido amigo, ustedes han visto que yo he valorado a la familia de Santiago, pero dije que iba a ser muy crítico. El INEGI es del gobierno, o sea... No, es un órgano autónomo. Es igual de autónomo que el INE, la Fiscalía, en términos constitucionales son órganos autónomos. Y eso lo hizo, y por ejemplo, yo por supuesto que estoy por fortalecer el INAI, lo he dicho públicamente, hay que reformar el INAI porque hay cosas que no funcionan. Pero yo, por ejemplo, Coneval sí lo desaparecería, porque creo que eso lo hace el INEGI. O sea, es un órgano que hace estadística e información respecto a programas sociales y a desarrollo social, pues que lo haga el INEGI. Parece que porque el INEGI es un órgano autónomo, sus personas las designan, sus integrantes las designa el Senado de la República. ¿Y qué fueron se necesita en el Senado? 2/3 partes. Ah, ya, o sea, sí en negociación, digamos. Sí. O el Banco de México, también se necesita 2/3 partes. En realidad son pocos los espacios donde no se necesitan las 2/3 partes con mayoría. Le quiero hacer una pregunta conflictiva para que no crean que yo soy AMLover o Santiago Lover, porque antes yo no. ¿Le reconocen, fue Salinas o Cedillo, no sé, quien le dio la autonomía al Banco Central? ¿Reconocen que ese fue un paso importante? Por supuesto. Y fue en el 93, o sea que fue Salinas de Gortari. Sí. En el 96 fue la autonomía del INE. En el 99 se da la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y claro que por supuesto son esquemas muy importantes.